Buenas noches. Vamos a iniciar con esta breve presentación de carácter virtual en relación con el artículo que hemos denominado Estudio Jurídico y Pragmático del Control Judicial Previo y sus técnicas de abordaje acorde con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes que nada es importante destacar que hay un recurso innominado porque no tiene un nombre específico, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde da la oportunidad a la víctima, a la parte victimal, el poder impugnar ante el juez de control las determinaciones del Ministerio Público relacionadas con la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Estas determinaciones, si bien son enunciativas, no son limitativas porque puede haber una resolución análoga a estas que también se puede impugnar por la víctima. El propio artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que estas determinaciones que emite el Ministerio Público deben ser notificadas personalmente a la víctima para que ésta pueda, a su vez, impugnar en tiempo y forma dichas determinaciones. Hablando de las hipótesis de procedencia de este recurso, cabe destacar que hay criterios precedentes jurisdiccionales en el sentido de que este recurso solamente es exclusivo para la víctima. No así cuando la parte imputada quisiera impugnar también este tipo de determinaciones. Quizá no en el caso del no ejercicio o el criterio de oportunidad, pero sí en el caso de que el Ministerio Público se abstenga de investigar. En este caso, el recurso, el medio de jurisdiccional idóneo sería el juicio de amparo. Aquí hay un poco de contradicción debido a que el imputado puede, en contra de las abstenciones o omisiones de investigar, acudir directamente al amparo en vía indirecta eh, para poder impugnar esta determinación en el sentido de la abstención o quizá decretar el no ejercicio a favor del imputado, mientras que la víctima forzosamente, antes de acudir a la instancia constitucional, debe de agotar este recurso previsto en el artículo 258. Para mí, no hay igualdad en el acceso a la justicia, toda vez que sabemos que la vía del amparo indirecto es mucho más expedita, mucho más ágil, completa, que el promover este recurso innominado de control judicial previo o procedimiento de tutela de derechos. Pero bueno, el caso es que la víctima, para poder solicitar este procedimiento de tutela de derechos, va a elaborar un documento, una solicitud dirigida al juez de control competente, en donde exponga cuáles son o cuál es la determinación específica que le está causando molestia. ¿Esto qué quiere decir? Que deberá especificar si se trata de la abstención o omisión de investigar, o el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, o bien el no ejercicio de la acción penal. Y va a tener que señalar a qué funcionario, a qué ministerio público fue el que dictó dicha determinación con los datos de identificación, domicilio y medios de contacto. Esto recientemente se exige, toda vez que la carga de señalar estos datos de identificación de quien emitió este acto, pues debe ser a cargo de la parte victimal o bien de su asesor jurídico.
Posteriormente, el juez de control va a analizar la solicitud, que si bien es cierto, se exige lo mínimo en relación al inicio de este procedimiento, pues obviamente el juez de control va a verificar que esta recaiga en las hipótesis que señala el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y va a admitir a trámite este procedimiento de tutela de derechos de la víctima. Ahí también hay algunos criterios encontrados, toda vez que cuando admite a trámite este recurso innominado, si el juez de control detecta alguna omisión de algún dato de los que señala el artículo 58 y de los que generalmente se solicitan para ese tipo de procedimientos, prevendrá a la víctima para que lo subsane en el término de 5 días. Y si no lo hace, se tendrá por no presentado este recurso. Por el contrario, si el juez de control considera que se están reuniendo los extremos mínimos para su procedencia, hay algunos jueces de control que primero solicitan informe al agente ministerial, al Ministerio Público que haya emitido la determinación, para que rinda su informe. ¿Para qué efectos? Seguramente para los efectos, aunque no se señala en el artículo 258, es para ver si en ese informe, pues resulta que se ha superado esa omisión, por ejemplo, en el caso de las omisiones, o la abstención de investigar, ¿no? Eso sucede generalmente en esos casos. En los casos del archivo temporal, pues podrá pedir el informe sobre cuándo se emitió la resolución, ya sea de la aplicación de un criterio de oportunidad o bien el no ejercicio de la acción penal. Pero no todos los jueces lo hacen. Algunos jueces de control lo que hacen es admiten a trámite el procedimiento de tutela de derechos e inmediatamente señalan día y hora para que tenga verificativo la audiencia en términos del artículo 258. Yo creo que esto depende de los criterios que tenga el juez de control y de la determinación en particular que se impugne, si pedirá o no informe o bien señalará día y hora para la audiencia respectiva. Cabe destacar que en la práctica, de manera desafortunada, porque hacíamos el comparativo inicialmente de que el imputado puede irse directamente a la vía constitucional, al amparo indirecto, que normalmente los jueces aquí en el Distrito Judicial de Puebla tardan entre un mes y medio en admitir este recurso innominado. Debiera ser más ágil, porque recordemos que tanto se deben de salvaguardar los derechos del imputado como los de la víctima, y debieran de tener la misma oportunidad de impugnar cualquier tipo de determinación. Una vez señalada el día y hora para la audiencia, pues obviamente se les va a notificar a través de los medios de contacto que se hayan descrito en la solicitud, puede ser incluso correo electrónico, o bien de manera personal cuando no se haya hecho de esa manera, para que las partes estén en aptitud de acudir a la audiencia de tutela de derechos, la cual al momento de realizarse, el juez de control se cerciorará de quienes están presentes en la audiencia. Forzosamente debe estar presente el agente del Ministerio Público involucrado, la víctima, la parte victimal, su asesor jurídico, para que pueda desarrollarse la audiencia. Porque si alguna de las dos partes no está presente, una de dos, el juez de control puede advertir que si no se presenta el Ministerio Público, podrá incurrir y aplicársele una multa y diferirla, o bien, si en el caso de quien haga la solicitud del control judicial previo, de que se tendrá por falta de interés en seguir con el procedimiento, pues se archivará ese control judicial. Ahora bien,
Llegada la audiencia y que no se haya diferido esta por inasistencia, por ejemplo, del Ministerio Público, que puede llegar a suceder en la práctica, el juez se asesorará de quienes están presentes en la audiencia, identificará las partes. Obviamente, en el caso de la parte víctima, pues si es su deseo que la persona que se presenta como su asesor lo represente en esa audiencia, si conoce sus derechos, si sabe de lo que va a tratar en este tipo de procedimiento muy sui generis, muy especial, y posteriormente se dará el uso de la palabra a la parte victimal a través de su asesor jurídico para que exponga en particular generalmente los antecedentes del asunto, si se trata de omisiones o abstención de investigar, y va a precisar qué actos de investigación son los que en su momento se solicitaron y en los cuales el Ministerio Público se haya negado a acceder a ellos o bien haya omitido realizarlos, ¿no? O bien, si se está impugnando el no ejercicio de la acción penal, pues los argumentos, el fundamento, las consideraciones por los cuales se considera que esa resolución no está pegada a la normatividad penal y procesal penal y debe de revocarse. Esto dependerá igualmente del tipo de determinación. Posteriormente se le cederá el uso de la palabra al Ministerio Público para que en relación a lo argumentado por la parte victimal pueda hacer su alegato ya sea justificando el por qué no accede a determinados actos de investigación, si es el caso de omisiones, o bien por qué dictó el no ejercicio, sustentando sus afirmaciones, recordemos, oralmente en esa misma audiencia. Posteriormente, se le volverá a dar el uso de la palabra a la parte victimal para que a su vez replique lo que haya manifestado el Ministerio Público y en ese mismo momento declarará cerrado el debate y procederá al dictado de la resolución. La resolución que va a emitir en el control judicial previo, en el procedimiento de tutela de derechos, y ahí mismo puede declarar que no detecta omisiones o irregularidades o que la determinación fue ajustada a derecho, o bien va a requerir al Ministerio Público para que realice los actos de investigación o subsane las omisiones, o bien se revoque la determinación que haya emitido el Ministerio Público. Por último, recordemos que contra este tipo de resoluciones emitidas durante el procedimiento de tutela de derechos dentro del control judicial previo, este puede ser impugnado por la parte victimal en el caso de que ha sido favorable a sus intereses por medio del juicio de amparo indirecto, y será hasta ese momento cuando puede impugnar esa determinación y el juez de distrito puede determinar amparar, en su caso, a la parte victimal para efectos de que se quede sin efectos esa resolución y se reponga la audiencia y se emita otra determinación si es el caso, porque puede ser que encuentre ajustada la decisión del juez de control y no ampare a la parte victimal. Esto es básicamente el resumen de esta ponencia en relación con este interesante tema de el recurso innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias.